te corrijo el titular. Se llama Este libro de Isabel Ortega, quien es profesora en lenguaje y comunicación y que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Isabel? Súper bien, agradecida de la invitación. Muy, muy honrada. No, yo muy contenta de tener, bueno, tu libro tú te preocupaste que llegara a mis manitos apenas salió y contenta de poder tenerte aquí porque han de saber que la Isabel vive en Linares, así que yo le dije, bueno, cuando estés en Santiago avisa y vienes a la radio para que hablemos de esto. Ahora, yo a la Isabel la conocí en su Instagram, a lo mejor ustedes, algunos de ustedes también, que es @lavieja_del_lenguaje. Y a mí me llamó mucho la atención su interés por poner en cuestión la manera en que se trabajan, especialmente los titulares, en los medios de comunicación escrita. Ahora, vivimos en un mundo en donde cuando hablamos de medios de comunicación escrita, escasamente hablamos de los diarios, porque cada vez hay menos personas que leen el diario en papel, sino más bien de aquellos que estamos viendo en redes sociales, lo que es muy complicado cuando los titulares no son claros. Y de eso se trata este libro. Isabel, preguntarte primero por tu interés. Tú lo cuentas en el libro, viste una influencer mexicana que hacía algo parecido, pero ¿por qué te pareció que faltaba alguien en Chile que se dedicara a eso? Mira, yo creo que le damos muy poca importancia a las palabras y pienso que de verdad tienen mucho peso. Entonces, en el momento en que uno, estudiando pedagogía del lenguaje, va teniendo todos estos ramos de análisis, de uso del vocabulario y también como profe te lo enseñan. O sea, hay palabras que tú puedes utilizar por sobre otras porque suenan mejor, etcétera. Me parece súper relevante como mirar la forma en que la prensa comunica y ver que puede cambiar tanto la mirada, la perspectiva, la forma según cómo te lo cuentan, que un día me pareció, no recuerdo qué titular fue, pero me pareció que estaba tan mal escrito, que sonaba tan mal éticamente hablando, que dije como, ¡ay, qué heavy! Alguien debería como decir, basta. Y hizo un post y después vinieron otros y otros y la gente me empezó a mandar y hoy en día es así, como que la gente me los manda y me dice como, oye, corrige esto porfa porque mira cómo está escrito. Algunos bien, otros más o menos, pero así nació. ¿Y te ha sorprendido cómo ha tenido una recepción muy potente, a veces positiva, a veces hay gente que critica, pero eso, hola, son las redes sociales, Sí. pero el interés que han tenido las personas de participar en este ejercicio al que tú estás invitando? Totalmente, y de hecho en un principio mi cuenta estaba más orientada en hablar de pedagogía o de Ujú. lenguaje, por lo tanto nunca pensé que iba a ser una sección, porque hoy día es una sección tan grande y más que iba a tener tanto interés, porque así como tú dices, si bien hay comentarios buenos, comentarios malos, esos posts tienen un alcance a veces como muy grande para una cuenta que no sé, cuando partió tenían 5.000 seguidores, 6.000 seguidores, como que hoy en día hemos crecido mucho en mi cuenta por eso, pero también creo que es como un llamado de atención de la gente hacia la prensa, porque en el fondo quizás fue la primera persona en mencionarlo públicamente, pero yo creo que mucha gente se lo estaba cuestionando. Y encuentro en esto un espacio para dar su opinión, ni siquiera para decir como yo critico todo lo que hacen, sino que para dar su opinión y conversar del tema. Ujú. Y yo creo que esa es una de las cosas interesantes que están en tu cuenta y que llevas al libro, ¿no? El hecho de que este es una invitación a conversar, a poner en cuestión esta idea Sí. unilateral de que yo soy periodista y por lo tanto trabajo en un medio y por lo tanto yo hago lo que quiero con mis titulares, porque efectivamente eso tiene un efecto social muy importante, especialmente cuando se trata de temas, tú has hecho harto análisis político de lo que se ha hecho con las campañas, Claro. ¿cierto? Y no solamente en términos del lenguaje, sino también del lenguaje escrito, sino también semiológico, respecto a las imágenes, a qué se pone, con quién se pone, cuáles son los colores de fondo, Claro. cuál es el enfoque, dónde está puesta la cámara, etcétera, que está diciendo cosas muy, muy potentes. Pero también tú tienes un especial cuidado con los temas de género, de violencia de género. Háblanos respecto a esos enfoques. Sí, es que yo creo que ahí uno podría hacer 2, 3 libros completos si analizamos toda la historia periodística de cómo se ha tratado el tema de las mujeres. Es una cosa morbosa que trata de impactar, pero no de forma positiva, sino de llamar la atención para que la gente consuma un contenido. Y es así como nos hemos enterado de detalles de las víctimas que de repente ni siquiera tendríamos por qué Ujú. saber, pero que cuando han pasado casos emblemáticos ya a estas alturas y lamentables respecto de esto, uno prende la tele y están 24/7 transmitiendo sobre la vida de la víctima, su familia, lo que hacía, lo que comía, dónde iba, cómo fue su historia familiar. O sea, se mediatiza tanto que se transforma más como en una especie de contenido que uno consume que en información. Ujú. Entonces, eso, el historial es súper grande y es terrible. Yo tomé solo algunos casos, pero es muy fuerte. Sí, y además uno podría, y veía tu entrevista el otro día con la Maca Kevin en la Rock and Pop,
besos para ellos, los queremos Sí. mucho. De hecho, yo fui panelista de ese programa, entonces les tengo muchos cariños. Y hablaban respecto a lo que puede dar a entender un titular, ¿no? Y en este caso era respecto a un concierto. Sí. Pero en el concierto no iba a estar la banda. Exacto. Y que no se entendía para nada. Y claro, y que básicamente uno dice, ya, pero esto es publicidad engañosa. El tema es que no es publicidad, es periodismo. Claro. Y ahí hay un riesgo. Hablemos de ese riesgo. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, el tema del clickbait, que lo puedo entender igual. Clickbait es... Que tú quieras que la gente haga clic en la noticia para que la lea completa. El problema, creo yo, es que yo me he topado con varias noticias, incluida esa, que ni siquiera entrando a la noticia tú encuentras la información. O sea, puede ser que ya ocupas el título para enganchar y que la gente entre. Pero ¿qué pasa cuando tú como lector entras y tampoco encuentras la aclaración o la información verídica? Igual es complejo. Porque en el fondo ahí yo siento que sí hay una intencionalidad como de decirte otra cosa que no es. Uh-huh. Ahora, a mí me pasa que, a propósito de las elecciones también, el tema de que no importa el dato. Claro. Lo que importa es el relato. Exacto. ¿No? Me acuerdo un taller que vi con Alessandro Barico, en donde él decía la realidad se construye entre el dato y el relato. Y una cosa que ha pasado muy fuerte, ¿no? en estos últimos meses, pero viene pasando hace años, es que es más importante la manera en que se presenta que lo que realmente se está contando. Y ahí hay un peligro porque, básicamente tú dijiste al principio, las palabras importan porque construyen realidad. Nosotros habitamos el mundo a partir de los relatos. Y de hecho, la escritura y también la oralidad, ya que combinamos las dos cosas, nos inscribe en el mundo. Eso es lo que dicen muchos autores. Nos inscribimos en el mundo a través de la palabra. Por lo tanto, la forma en que tú comunicas, como dices tú, muchas veces pesa más que lo que estás diciendo. O sea, yo puedo estar diciendo las cosas más agresivas del mundo con este tono y a lo mejor la gente que tiene una capacidad crítica un poquito más amplia lo va a notar. Pero la gente que no se va a dar cuenta. Uh-huh. Y de hecho, yo me doy cuenta, por ejemplo, con el tema de las tendencias políticas y todo, que hay contenidos que yo veo que son evidentemente más de un lado que del otro por los temas que tratan. Uh-huh. Pero la gente en general puede no darse cuenta si no está pendiente de lo que está consumiendo. Y ahí aparece una cosa que tú refieres en el libro, Isabel, y que me parece súper importante, y es que es entender que toda enunciación, todo lugar del discurso tiene una situación. No claro. existe una cosa como un medio de comunicación objetivo, ¿cierto? Claro. El periodismo se quiere vestir de objetivo, pero la verdad es que eso no es cierto. No existen medios independientes. Eso es súper importante ponerlo. Yo he visto colegas en canales de televisión diciendo, esto es un medio independiente, y la verdad es que no. Ese medio tiene dueños. En muchos casos, la agenda y la mirada editorial de ese medio va a estar definida por los dueños o por los anunciantes. Este es un medio de comunicación que está vinculado con una universidad. Claro. Y por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos con la línea editorial que tiene que ver con el espíritu de esta universidad y así Total. Con cada uno. Entonces también hay una cosa como, no sé si un poco inocente de la gente de pensar que lo que me están diciendo no tiene agenda. Sí, mira, yo creo que esto viene desde la historia de cómo se nos ha enseñado la prensa, las noticias. Yo lo menciono en el libro igual, pero siempre creo que es importante decirlo porque aun cuando hay gente que piensa que es conocimiento común, la verdad es que no lo es, y es que las noticias, el enfoque de los medios, como dices tú, siempre están bajo el alero de una institución que es la que en el fondo está eligiendo los contenidos. Incluso que tú decidas contratar a un periodista por sobre otro, sí. Es 100% esa como visión que tienes que plantear de ese periodista y seguirte. Entonces, lo dicen muchos autores también, yo lo menciono en el libro, desde el momento en que el emisor decide o la emisora decide enunciar con este foco, ese texto ya tiene un sesgo. Un sesgo que está cruzado por las creencias, por la ideología, que también se habla mucho de la ideología como una sola cosa, pero la ideología son todas esas creencias que nosotros aprendimos, ¿cierto? Y que están construyendo nuestros discursos y lo que creemos y lo que no creemos. Uh-huh. Por lo tanto, yo hoy día te puedo mostrar 10 estudios que contradicen lo que tú piensas, pero tú vas a elegir creer en el único que sí te valida. Uh-huh. Entonces, ahí también hay mucho problema. Sí, ahí hay un problema grande. Ahora, a mí me dio esperanza cuando te leía y pensaba en que tú estás en aula, ¿no? Sí. Y estás trabajando con adolescentes mayoritariamente, tú trabajas en media, ¿no? Sí. Y me da mucha curiosidad porque tú haces clases sobre esto, está dentro del currículum escolar, cosa que me alegra mucho porque necesitamos un nivel de educación crítica respecto a los medios de comunicación y especialmente a las redes sociales. ¿Qué pasa ahí en aula cuando conversas con los chicos y chicas sobre estos temas?
Mira, de partida, para muchos profes yo creo que es complejo planearlo porque de cierta forma hablar de sesgos, de ideologías, implica también que cada uno se cuestione lo que ha aprendido, lo que piensa, etcétera. Pero como tú bien dices, esta unidad de prensa está en séptimo y octavo, hay unidades completas, y luego de tercero en adelante siempre hay un objetivo que se relaciona con el estereotipo, creencias, sesgo, etcétera. Y como yo trabajo con PAES, también es parte como del contenido del temario de ENRE. Entonces, para poder iniciar la conversación con los chicos que son adolescentes, entre 17 y 19 más o menos, trato yo de mostrarles primero ejemplos con los cuales ellos lleguen a conclusiones sin que yo les tenga que decir como, esto está bien, esto está mal. ¿Cachai? Entonces, en el libro pongo también ejemplos en relación a cómo entendemos las palabras o cómo los medios lo describen. Y está este clásico ejemplo que yo puse ahí, que es de Daniel Casani, que dice como, inmigrante golpea a adolescente versus canadiense golpea a punky. O sea, ambas cuentan lo mismo, pero se entiende totalmente distinto. Entonces, para trabajarlo con los chicos en la sala, vamos analizando las palabras que conforman el enunciado para luego decir como, oye, en realidad son lo mismo, pero no son lo mismo. Pero no generan lo mismo. Exactamente. Y tú sientes que son capaces de desarrollar a mí, una de las cosas que me gusta hacer clase es ese momento, ¿no? Ese momento del alcachofazo. Sí. El momento Total. en que tú estás haciendo clase y los cabros como, sí. No lo había pensado. ¿Sientes que hay un cambio cuando uno de verdad le muestra y les enfatiza y dice, cabros, pongan atención respecto a esto? Yo creo que sí, mira, es imposible que pasen todos, porque como en todos lados, con tantos estudiantes, es difícil lograr el efecto en toda la gente. Pero sí yo creo que hay una mirada más crítica y un espacio, porque son muchos los ejemplos con los que trabajamos. O sea, nunca es uno ni dos, sino que son varios. Y luego sí me ha pasado que los chicos me dicen, profe, vi esta noticia y me acordé de usted, porque usted nos dijo esto de las palabras, y lo transmiten a sus familias, y eso igual es súper relevante. Y lo hemos hecho también con la publicidad. Y de repente yo escojo anuncios del 1930, 1940, para mostrarles cómo van cambiando los estereotipos, por ejemplo. Entonces tenemos unos muy icónicos que es como, deja de ser flaca, porque con las tabletas tanto tus curvas se van a acentuar. Y una mujer muy feliz, ahí muy curvilínea, y al lado una muy delgada, triste. Siguiente anuncio, 10 años después, no sea gorda. La gordura le va a robar su juventud. ¿Cachai? Entonces ahí también sirve para que los chicos digan como, profe, ¿y eso se anunciaba así? Como 100%. Y ahora no ha cambiado tanto, pero se hace así. Y vamos como llegando a conclusiones. Yo creo que sí tiene un impacto a corto plazo porque vas mirando con más detalle, pero creo que a largo plazo igual dejas como una huella, una semilla de mirar más críticamente el mundo, que cuando vayan a la U o hagan lo que hagan, igual va a tener un efecto. O sea, yo espero, porque a mí me llama mucho la atención que, especialmente en los debates políticos, haya existido tanto vacío en términos de contenidos y que eso no haya tenido una consecuencia. Sí. Entonces uno se pregunta ya, entonces, si no estás votando por el programa, ¿por qué estás votando? Mira, yo creo también que ahí el tema estereotipo, representación, la imagen juega un rol fundamental. Porque en el fondo, más allá del programa y más allá de todo lo que uno pueda cuestionarse, la gente está votando por lo que ve y por el ideal, como lo que creo que va a pasar si gana esta persona en relación con la otra. ¿Cachai? Y ahí también es fuerte, porque en el fondo, si tú lees entre líneas, a lo mejor vas a decir, jamás votaría por esta persona. Pero en general ese análisis no se hace. Y luego que también el tema del sesgo, que yo valido un discurso por sobre otro por mis ideas, está muy presente. Yo vi los debates y lo comentaba igual con algunas compañeras y amigas, y yo decía como, yo jamás votaría por esta persona, porque no tiene argumento, no tiene base. Y luego hablaba y me decían, esta persona es la más inteligente del mundo, la otra, cero. ¿Cachai? Y yo decía como, vimos el mismo debate y tenemos ideas totalmente distintas de lo que se dijo. Por lo tanto, yo creo que el discurso no se analiza tanto como lo idealizado que yo tengo a mi candidato. Sí, yo creo que hay un tema, y ayer hablábamos de eso con Rubén Ditus, acá, a colega acá de la facultad, sobre que también hay un escenario preparado. O sea, es como que uno, siempre que se enfrenta a un estímulo, a un titular, ¿cierto?, a un debate, a una imagen de medio de comunicación, uno ya tiene un cuento en la cabeza. Claro. Y lo que hacemos es que interactúa con ese cuento tuyo, ¿no? El tema es el ejercicio de poner en cuestión tanto el cuento externo como el cuento interno. Total. Ahora, quería preguntarte, Isabel, antes que se me vaya el tiempo, porque estamos hablando con Isabel Ortega, @laviejadellenguaje, que ustedes dirán, pero ¿cómo si es tan joven? Le dice, ¿cómo es la vieja? Porque es la vieja del lenguaje. Así le dice, porque siempre la gente más joven te va a tratar de vieja. Siempre, da lo mismo. Tú vienes hace un rato haciendo esto en tus redes sociales, yo les recomiendo que la sigan, si no lo hacen ya, La Vieja del Lenguaje, pero decidiste pasar esto a un libro.
con el apoyo de Urano Ediciones. ¿Por qué era importante publicar y que esto quedara así como una referencia bibliográfica? Mira, lo primero es que creo que el Internet es demasiado frágil. Aun cuando nos quieren hacer parecer que es seguro tener nubes, etcétera, mañana se rompe una base de datos y vas a perder el archivo. No vas a tener nada de lo que pensaste que tenías. De hecho, un gran problema que tenemos actualmente con las tesis y con los trabajos es que muchas de las citas tienen links rotos, que nunca más vas a poder recuperar esa información. Se pierde simplemente. Y luego creo que, como yo en el libro recopilo cosas que son de prensa y publicidad bien antiguas y de la actualidad, me daba temor que en algún momento eso también se pierda. Porque si no está por escrito, te van a decir que no pasó. Y es muy fácil caer como en este juego de distanciarse tanto de los hechos históricos. El gaslighting es una Claro, cosa o sea, poderosa. te distancias tanto que si no lo ves ahí, no pasó. Entonces, a mí me pasó también cuando me encontré con estas como notas de prensa de los 70, de los 60, que yo las leía en papel, en fotografías digitales, y no podía creer que la gente y los periodistas se refirieran a grupos de personas de esa manera tan despectiva o que contaran de forma tan sensacionalista hechos muy violentos. Entonces, si no estuviera ahí, yo jamás hubiese tenido acceso a ese conocimiento. Entonces, en la era de lo rápido, creo que un libro impreso es súper importante. Ahora, ¿sabes qué a mí me pasa también? Es que pienso, también, yo he sacado libros de entrevistas y uno dice, bueno, las entrevistas están en YouTube, ¿no? Claro. Como pues, se ponen a revisar. Hay otro tipo de recorrido que puede hacer un libro, yo pienso en tus colegas, ¿no? Y especialmente en tus colegas, en la gente que está trabajando con juventud, también en mis colegas. A mí me llama mucho la atención que tanto colega está resentido porque una profesora de castellano está analizando nuestro trabajo y es como, pero si tú eres profesora de lenguaje, Claro. una profesora de lenguaje se dedica a analizar el uso del lenguaje. Entonces, como tienes todas las credenciales para hacerlo, no tienes por qué ser Claro. periodista para analizar un trabajo periodístico. Ojo. De hecho, además eres lectora, eres usuaria de redes sociales, eres consumidora de Claro. contenido. Entonces, a ver, usted, señora, en la casa, jovencito, jovencita, también puede hacer crítica, debe hacer crítica. Ojalá ¿no? lo hagan. Ojalá lo hagan. Y esta es una súper buena herramienta. Porque además de toda la experiencia de Isabel en este libro, también hay mucha bibliografía. Usted puede ir a buscar Claro, algunos total. de los autores que ella cita, que están acá al final del libro, como todas las referencias. Y además, especialmente yo pienso para los profes que te siguen y para las profes y las profes que dicen, chuta, qué bueno el trabajo que hace Isabel, ¿cómo lo hace? Aquí está. Aquí Sí, está, compartiendo total. la experiencia. Para cerrar, preguntarte cómo sientes que ha sido la recepción de Te corrijo el titular. Yo creo que ha sido buena. Creo que ha sido buena, más allá como de lo que decías tú, de estos medios enojo a veces. Yo creo también que, relacionándolo con esta recepción del libro, el libro se llama Te corrijo el titular. Y es una sentencia bien confrontacional, si tú lo ves como a primera instancia. Pero luego tiene esta bajada que dice cómo leer de forma crítica en tiempos de fake news y sobreinformación. Por lo tanto, eso también te da la pista de que el libro no te voy a decir como corrige. Es una invitación a conversar, etc. Pero creo que la incomodidad de ser corregido, de estar en el ojo público, es algo que a todos nos va a incomodar. Y lo comprendo. Pero mi pega está en el ojo público. Exacto, y no por eso vamos a dejar de conversarlo, porque en el fondo este libro que ha tenido muy buena recepción, sobre todo por la parte docente o la parte de gente que me sigue y que le gusta este contenido y que lo recomienda a otros y ha ido ahí como creciendo, tiene también la visión de que es importante instalar conversaciones. Y en un mundo que hablábamos recién, que pasa todo tan rápido y que me da la sensación de que la gente le tiene un poco de temor a juntarse a conversar, yo creo que instalar estos diálogos es muy relevante. Que es distinto, por ejemplo, a leer un post de 10 diapositivas, a sentarte a leer algo que alguien reflexionó, pensó, escribió y que te va a generar a ti tus propias reflexiones. Y también ahí creo que hay una cosa como con el activar, con tomar Claro. cierta responsabilidad, ¿no? Tanto yo creo que igual los colegas que trabajan en medios, especialmente en medios escritos en internet, hay una tremenda impunidad. Sí. Y hemos visto cómo de repente se han subido informaciones que han sido falsas y no hemos visto las correcciones. Claro, y nunca se dice... Y no hemos visto las pedidas públicas de disculpas, ¿no? Las correcciones. Y yo creo que está súper bien que haya alguien y más de alguien que esté diciendo, a ver, espérate, pero no podéis decir cualquier cosa porque eso tiene consecuencias. Por último, tengo un ojo, una mirada crítica al respecto. Y también pienso que nosotros, como consumidores de contenido, tenemos que tener más herramientas. De hecho, algo muy interesante sobre lo que mencionas recién de la impunidad, ha habido a veces noticias que dicen cosas súper polémicas, tú las googleas y aparece en el link de Google, pero cuando entras el titular está cambiado.
Y eso también es parte de lo que hoy día se puede hacer en lo digital. Bueno, ahí hay un montón de razones para leer. Te corrijo el titular, Cómo leer de forma crítica en tiempos de fake news y sobreinformación, de Isabel Ortega, quien pueden seguir también en redes sociales como La Vieja del Lenguaje. Isabel, qué placer tenerte aquí. Oye, muchas gracias por la invitación. Espero que vengas pronto. Sí, total. Así Cuando que quieran. Cuéntanos cuando vengas a Santiago. Nosotros vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de libros, porque hoy se inaugura la Furia del Libro veraniega en el GAM y sobre eso vamos a estar conversando.